En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en nuestra mesa de análisis, como todos los viernes, todas las tardes de viernes, para hacer este ejercicio de análisis y retrospección sobre los temas que van aconteciendo en la vida pública de nuestro estado, en la vida política, y por supuesto agradecerle su preferencia a través, le decía, de Digital 96.9. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Gracias a Leti Silva, que nos antecedió con la información. Y bueno, esta tarde quiero agradecer la presencia en el estudio y la presencia en la línea telefónica a nuestro querido amigo, doctor Rafael Arias Hernández, economista, catedrático e investigador, exfuncionario público, articulista, bueno, un todólogo. Don Rafael, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, mucho gusto en saludarlos, mi querido amigo. Mucho gusto al auditorio. Gracias. Y aquí con nosotros en el estudio, Lauro Rodríguez Zamora, catedrático, investigador, también exfuncionario público, articulista. Lauro, muchas gracias, Luis, y un saludo a Rafa. Bueno, aquí estamos. Ahí estamos, mi querido Rafa. Mira, vamos a abondando temas de lo nacional hacia lo local, si te parece. Esta madrugada, a las 4 de la mañana casi, terminaron los diputados federales de aprobar el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2018. Más de 5 billones se van a ejercer en nuestro país como parte del presupuesto. Es un presupuesto histórico. ¿Cuánto de ello se va a fugar, Rafa, en corrupción y en el proceso electoral? Bueno, no solo el porcentaje que habría que darle seguimiento a la Auditoría Superior y a los órganos supuestamente fiscalizadores, sino que también hay otro aspecto, además de los miles de millones de pesos que se van a destinar formalmente. Hay una manipulación, hay un condicionamiento, hay una orientación de programas sociales, hay una presión de todo tipo. Quiero advertirlo, de todos colores y de todos sabores, porque los que se creen santos, resulta que al final de cuentas son unos demonios, unos ampones electorales. Pero no solo es ese dinero que no se justifica, que no se transparenta, porque estamos sosteniendo franquicias somos verdaderamente suicidas con problemas tan serios como el aspecto que quiero yo resaltar de los presupuestos gubernamentales, de los presupuestos de las instituciones públicas, que es el gastar más, endeudarse más y acabar entregando los servicios públicos, concesionándolo a los cuates o privatizándolo, como es el caso del puerto de Veracruz y ahora del municipio de Boca del Río. Dentro de este presupuesto de egresos de la Federación, que bueno, habrá de vamos a decirlo así, de llegarle a todo el país, antes de que se aprobara, bueno, pues los legisladores hicieron su chambita, Lauro, y resulta que se aprobaron un megabono, así lo han calificado, un megabono de 667.7 millones de pesos para poderse retirar ahora que concluya la 63ª legislatura. ¿Se vale que en las circunstancias en que se encuentra México se den casi un bono de ser más arriba de 1 millón de pesos por diputado? ¿Esto se vale en nuestro país? Mira, viendo la productividad de los diputados, yo diría que no. Y te voy a decir por qué. Porque en el Congreso Federal, quienes realmente dominan la esfera política son los coordinadores. Ellos deciden quién habla, quién no habla, qué suben a hablar. Si quieren hacer una iniciativa, pues tiene que pasar el tamiz del coordinador y se las corrigen o se las rechazan. Es decir, realmente no tienen una función legislativa independiente. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, los congresos locales son más libres todavía para presentar iniciativas que los diputados o los senadores federales. Yo creo que no vale la pena que se den este tipo de bonos. Obviamente tenemos un país con grandes necesidades, en donde no se justifica que en una élite en el poder pues disponga del presupuesto, porque ellos tienen la decisión de aprobárselo y se den este tipo de regalitos. Oye, Rafa, este tipo de acciones de cara a la sociedad, evidentemente con lo oneroso que es el gasto para un poder como el legislativo,
resulta a veces ser la cereza de un pastel de una nación en donde estamos, hay que decirlo literal, hasta la madre de la corrupción, hasta las manitas de esta actitud mesiánica de algunos políticos por creer que el dinero público, que no es de ellos, es como si fuera propio y que pueden hacer y deshacer con el recurso de los mexicanos a su pecunio. No solo eso, el problema no es solo la generación presente, y es a lo que yo quería y quiero regresar. No, es el endeudamiento. Sí, son casi 5.3 billones de pesos de presupuesto, pero ya vamos a llegar con toda seguridad, gracias al esfuerzo por transformar a México y cosas como esas que se nos prometieron. Sí. La deuda va a llegar casi a 11 billones de pesos, la deuda del gobierno federal, y me estoy refiriendo solo a la deuda bancaria y de valores. Esto es inaudito. ¿Cómo es posible que no les exijamos? Porque no solo es la cereza del pastel, yo sería un poco más radical. No, es el esqueleto de los que se aprovechan del pastel, porque tenemos en casi todas las dependencias públicas parásitos, ¿verdad?, que viven en su zona de confort, y que a la hora que los llaman a votar o a la hora que los llaman a declarar por qué a la institución no le están dando el presupuesto, o por qué se lo escondieron, o por qué se lo dieron a tales empresas, no dicen nada. Si ustedes se dan cuenta ahora, los comerciales del llanero solitario, el que persigue a los del pasado, pronto va a llegar a arrestar a Hernán Cortés, y vamos a seguir en el pasado. Nos entretenemos en esas cosas cuando verdaderamente lo que están señalando se dispone, se usa y se abusa de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que tengan sueldos de 600, 200, 300 mil pesos, una serie repito, de parásitos, de mediocres que no sirven absolutamente para nada y que no contribuyen? Dice muy bien Lauro, es decir, los que hacen y deshacen son los coordinadores, con sus consentidos, con sus grupos de asesores, y lo peor, hacen leyes que no cumplen y van a cumplir. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos federal, estatal y municipal están regidos por la ley de Herodes. Esa sí la observan y esa sí la aplican a todo el mundo. Hay que también puntualizar, Lauro, hablando del tema del presupuesto que aprobaron esta madrugada, que al interior de la Cámara de Diputados hay diputados de primera, diputados de segunda, diputados de tercera. Ya lo decía el propio Rafa al decir que, bueno, pues hay algunos que son unos verdaderos parásitos, pero hay una casta de diputados que pertenecen a un partido político que se dicen impolutos y que su líder a nivel nacional dice que él va a resolver el tema de la corrupción nada más sentándose en la silla presidencial. Este bono, superbono que se van a regalar los diputados, les va a alcanzar a ellos también, evidentemente, aunque no lo hayan aprobado. ¿Y ese dinero lo van a devolver a Hacienda o se lo van a entregar a su líder para poder hacer campaña? ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, generalmente se lo quedan, porque además reciben otras canonjías por ahí abajo del agua de sus gobiernos que los apoyan. Pero fíjate que aquí hay un discurso. Los partidos políticos hablaban de disminuir el financiamiento para darlo a la reconstrucción. El PRI hablaba de 238 millones de pesos. Aquí es el doble lo que se han dado para este bono retirada, que yo creo que bien lo podrían donar en lugar de quedárselo a la reconstrucción. Todavía tenemos mucha gente que necesita de estos recursos. Y yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta algo. Ese es el año de Hidalgo, el que viene. Entonces, el presupuesto hay que hacerlo histórico para que haya mucho. Bueno, pues ahí está ese tema. No, vamos a hacer una pausa, si les parece. Rafa, no te despegues de la línea telefónica si nos lo permites. Y cuando regresemos platicaremos de otro tema. Esto es lo que han hecho los diputados esta madrugada. Pero dentro del Poder Legislativo Federal hay una Cámara Alta. Los senadores de la República también tienen lo suyo. Al regresar platicamos de ello En Contacto, en nuestra mesa de análisis. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Ya regresamos a nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9. Rafael Arias Hernández. A ver, te decía y le decía a Lauro aquí, que antes de ir a la pausa, que así como en la Cámara de Diputados se cuecen habas con estos representantes populares, son unos descarados,
Ahí en el Senado hay también representantes populares que pues evidentemente han dejado de cumplir con su responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Está empantanado 3 o 4 temas que son de urgente necesidad de atención por parte del Senado. Los senadores no han sacado, no tienen ni para cuándo el nombramiento del Procurador de la República, del fiscal en atención a delitos electorales, del nombramiento de los magistrados que serán responsables del tribunal de atender los temas de anticorrupción. En fin, son una serie de pendientes que no atienden, que no resuelven, como intentando, pues no sé, hacia dónde llevar las cosas. ¿Tú qué opinión te merece? ¿Es válido que se les siga pagando todo lo que se les paga a estos señores para que no saquen los temas que tienen que atender? No, pues desde luego que no. El problema es grave porque finalmente tenemos que decirlo y tenemos que admitirlo. En una democracia el gobierno lo debe gobernar la ciudadanía, lo debe gobernar la sociedad. Y los senadores simplemente son el doble de los diputados en muchas cosas, en tiempo y también en beneficios, en canonjías. No, el problema central, y como muy bien lo han mencionado ustedes, es que no se les exige ni transparencia ni rendición de cuentas, pero no solo son los diputados y los senadores federales, no, los diputados locales, esos en la aldea hacen y deshacen, y ya no digamos los cabildos. El problema central es que la enfermedad ya afectó al remedio. El remedio, que es la institución pública, está peor que la enfermedad. Ahora, cuando ya hay un problema, pues le da a la gente miedo de llamar al de tránsito o llamar al policía porque puede meterse en otro problema peor. Hay una situación muy seria, muy lamentable, porque sigue creciendo la pobreza, sí, porque el estado del Tilingolingo ya tiene más de 1,5 millones de hambrientos, sí, y ahora resulta que los diputados, y no solo ellos, quienes manejan el poder ejecutivo, tanto federal como estatales y municipales, si nos asombramos de los diputados y de los senadores, no, pues más vale que nos abrochemos el cinturón de seguridad porque el tobogán es peor, sí, en los poderes ejecutivos, y hay que decirlo porque ya lo estamos viendo, solo sirven para gastar y para endeudar. Ahora resulta que hay un estado no mexicano, para que no vayan a decir allá por Wyoming, allá por Alaska, sí, que se endeuda más y dice que ahorra más. Por favor, no es posible. Ese me recuerda a aquel gobernador que decía que la bursátiles no era deuda, y el otro que dijo que había finanzas sanas. No, el problema central es que se tiene que tomar una actitud responsable para parar a toda esta ineficiencia y delincuencia que afecta a todas las instituciones, incluimos a las comisiones de defensa de los derechos de los chuecos, los de transparencia, los opacos, las universidades de Patito, Gansito, Marinela y lo que tú quieras. No, el problema es que no les va a alcanzar. Y después ya no agarran más que a uno que otro para salir en la foto del llanero solitario y se acabó. Yo creo que es una situación muy seria que se tiene que tomar una actitud de la sociedad y de la ciudadanía para responder a estas situaciones. Ahí has tocado un tema sumamente importante, y aquí estando Lauro, que también es experto en el tema del derecho, no podemos estar en México bajo el amago de los senadores en función de quedarnos como una especie de estado de interdicción en donde no tenemos, los mexicanos no tenemos un fiscal que defienda a las instituciones mexicanas. Y lo más grave es que hay procesos abiertos, hay investigaciones abiertas, y voy a poner 2 ejemplos muy claros. Uno, el caso Odebrecht, que es un asunto de orden internacional que le ha costado el cuello a muchos presidentes, primeros ministros, secretarios de otras naciones en Latinoamérica, y que en México parece que no va a tocar a nadie porque se siguen encubriendo. 2, el caso Javier Duarte. No puede ser que a estas alturas este personaje pues siga obteniendo los beneficios que la ley le da o que le conmuta con el dinero de los veracruzanos, porque quien le está llevando el caso no cobra 3 cacahuates, ¿verdad? No se llena con una despensa del programa Veracruz está contigo, que con eso no come. El problema es que el Estado de Derecho es un concepto para México, no es una realidad. Sí.
al final de cuentas, lo que estamos viendo es la ausencia de institucionalidad, como bien lo decía Rafa. Tenemos instituciones a las cuales ya no podemos recurrir, y si recurrimos, pues ve las manifestaciones que se están dando, por ejemplo, aquí en Jalapa, la de hace rato. Sí, hace unos instantes, que ¿no? le piden al fiscal que regrese los burros al y caballos. Al gobernador le piden, porque el fiscal se llevó los burros y caballos, les quitó los burros y caballos cuando hay cosas más serias. Exactamente, les quita el modo de vida cuando tenemos una serie de delitos importantes. Te comentaba del caso de Chiltoyac, de 2 jóvenes que desaparecieron hace 3 semanas. Sí. Pero como no son ricos, como no son pudientes, ahí no llegaron helicópteros. No llegó la policía a amagar, a rodear la zona para ver si los encontraban. Ahí no pasó nada. Eran gente humilde y no pasó nada. Y les dijeron, no, van a aparecer, solitos van a aparecer. Y llevan 3 semanas desaparecidos. Esos son el tipo de cosas que no podemos estar validando. Aquí en Jalapa, ayer, antier, grupos de taxistas quejándose de que había 2 motociclistas, 4 personas en 2 motociclistas, que andaban asaltando a la gente en la noche, a transeúntes, a taxistas, a unidades. O sea, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están ni el dinero para las cámaras ahí, creo? Bueno. Mi querido Lauro y Luis, no, y el otro problema serio, ¿cómo es posible que un Congreso dominado por un buen número de corruptos y de prófugos potenciales vaya a apoyar, según dice, y aprobar y echar a andar el sistema estatal anticorrupción, cuando menos 6 o 7 u 8 de ellos deberían estar ante la justicia, pero solo está el personaje central, solo está el llanero solitario con su antifaz, pero hay todo un trabajo por hacer, y ahora va el problema central, amigos. El problema central es el presente. No solo hay corrupción, no solo hay problemas en el pasado y vamos a acabar conquistando a Hernán Cortés. No, eso hay que atenderlo. No digo que no sea importante, pero para eso hay instituciones y debe exigírsele a esos que no quieren nombrar, como muy bien lo dice Luis, que se pongan a trabajar. Para eso hay la Procuración y la Administración de Justicia, pero cuando todos hacen como que hacen, pues entonces las cosas empeoran. Y aquí en Veracruz, repito, hay un congreso de diputados fantasmas, prófugos, potenciales. No es posible. Vamos a hacer una pausa. Nos queda ahí también el asunto de la actitud del Senado de no aprobar esta actitud facciosa por parte de grupos como los del PT, por ejemplo, en donde se les comprueba que destinaron recursos, les dotaron de millones de pesos para hacer una función, en el caso específico de la esposa del dirigente del Partido de Trabajo, y entonces, como no los están apretando por ahí, vamos a decirlo así, a los líderes de estos partidos políticos, yo aprieto en el Senado y simple y sencillamente no me presento a la sesión, no hay quórum suficiente para sacar temas de importancia como estos, ¿no? El tener un procurador de la República, el sacarlo ya y nombrar al nuevo fiscal, vamos a decirlo así, nacional, y estos temas. Estamos en pleno proceso electoral y no hay árbitro que documente los delitos electorales. Fíjate que Lewis Carroll estaría feliz porque no se hubiera inventado un país en la Alicia de las Maravillas, el mundo de las maravillas, igualito al que tenemos, diría, ese está mejor. Vamos a hacer un corte y una pausa y regresamos a nuestra mesa de análisis en Digital 96.9. Ya regresamos a la mesa de análisis. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Ya regresamos a nuestra mesa de análisis en Digital 96.9 y a través también de encontacto.mx. A ver, Lauro, cuando hablamos de que el gobernador hace un anuncio y dice que no se recontrató ni un peso de deuda, que la reestructuración de un pasivo, pues en este caso no le genera un endeudamiento, no estamos hablando pues de una nueva teoría de la contabilidad gubernamental, porque entiendo yo que cuando se habla de una reestructuración de deuda, la deuda en sí existe y la reestructuración implica un costo. Ese costo es la renegociación o el tiempo, pero es deuda finalmente, ¿no? Claro, mira, tal vez lo que no mencionó el gobernador es a cuántos años se alargó el pago de la deuda, porque las instituciones bancarias y financieras no te van a bajar nada más porque no son gente de buena caridad, te van a bajar las tasas de interés porque tú tienes un problema, al final tú tienes un compromiso. Lo que hacen al renegociar es, ok, yo te voy a cobrar menos el servicio, es decir, el pago de capital e intereses anualmente,
te voy a bajar una tasa, pero voy a ampliar el tiempo de pago. Y de eso creo que todavía no lo mencionó. Sí, dijo que son 21 años. Bueno, debieron haber estirado el tiempo de pago porque no le van a regalar nada a Veracruz. Lo que me llama la atención es que dice que se ahorran 2,000 millones de pesos al año con esta reestructuración y que en este año que había 20,000 millones de déficit, pues se redujo en 14,000. Yo quiero saber en qué redujeron esos 14,000, dónde hubo esas economías, porque estamos hablando de 2,000 millones al año en renegociación, que es un tema importante, un monto importante, pero desapareció el déficit. ¿Te acuerdas que cuando se empezó a hablar de eso, yo decía, ese déficit, ese en papel no existe? Okay. Y ahora nos dice que este año, que ahí se prevé un déficit de 6,000 millones, pero vamos a llegar tablas. Por lo tanto, es que no existe ese déficit porque ya lo planeaste que no existe. No se dan las cosas de que yo tengo un déficit y mira, lo desaparecí en el transcurso del tiempo. Así no son las cosas. Necesitamos transparencia en esta parte presupuestaria y ahí nos falla mucho Veracruz. La transparencia presupuestaria deja mucho que desear aquí en Altida todavía. A ver, Rafa, ahí recuerdo yo y lo platicamos, incluso lo platicamos entre los tres en alguna otra vez, en otra mesa de análisis en tiempos todavía de Eloy Reo y del también exgobernador interino Flavino Ríos, que decía que contablemente y se tenía que renegociar allá en la federación porque traían un déficit de 20,000 millones de pesos. Hoy ya el gobernador aclara que dice que bueno, son 6,000 más menos, pero el tema es, contablemente no hubo una serie de acciones por parte de las anteriores administraciones para inflar en el papel, en las cifras, lo que se le debía a Veracruz, o se pretendía en realidad cobrar esos 20,000 millones a través de empresas fantasmas, o qué es lo que estaba sucediendo en realidad. ¿Es virtual? Bueno, mira, lo que sucede en realidad es lo que dice Lauro y lo que ya hemos comentado. Fíjate que ya nos ponen a entretenernos, a ver de qué tamaño es tu imaginación, de qué tamaño y qué extensión es la imaginación de todos y cada uno de los que estamos participando en la sociedad, porque esa es una obligación de quienes están a cargo de las instituciones públicas, de quienes están a cargo del gobierno. No es una obligación ciudadana, ni tuya ni mía, tratar de adivinar. Fíjense, ahora a lo que hemos llegado, nos obligan a ser adivinadores y después se sientan a reírse. Mira, aquel está hablando de una tasa de interés que ni conoce, el otro cree que la tasa es de porcelana. No, el problema central, es muy serio, son los recursos públicos, como bien se dijo cuando se empezó esta reunión. El problema es que tienen no que hacer anuncios y además tienen que observar las leyes. Una vez más, hay que repetirles, no, lo que se debe no es lo que se pide. Lo que se debe es lo que se pide, más tasas de interés, más gastos, más costos, más otra serie de cantidades que hay que agregarle. Cuando se alarga un plazo, simple y sencillamente se aumenta la deuda. Pero aquí lo más importante, y lo quiero reducir para que el auditorio, por favor, tome cartas en el asunto, es que yo creo que la intención es provocar que el 12 de diciembre, que es nuestro Día Nacional, vayamos todos presurosos a agradecer a Dios, agradecer a la Virgencita, que los bancos no cobran en Veracruz, que los consultores y los gestores financieros se sacrifican, hacen su trabajo de gratis, y que los funcionarios públicos de las áreas no reciben ningún beneficio. Esto va a ser verdaderamente milagroso. No es cierto, pero tenemos que esperar, y yo sostengo en este momento, tenemos que esperar el cumplimiento de ese deber, de esa obligación de informar. ¿Por qué? Por lo pronto démosle el derecho de la duda y de la deuda. Lo quiero decir porque si se acusó al reestructurador Duarte de reestructurar en su momento 30,000 millones y se supo cuánto se llevaron los gestores, pues hay que ir haciendo cuentas de cuánto se van a llevar ahora. Y para concluir, ¿cómo es posible que ahorita con la información que se dio así muy de salpicón, muy rápida, ya haya gastos por casi 1,000 millones y se vayan a obtener no de ahorro, sino de liberación de garantías, que son las participaciones, se vayan a obtener 2,000 millones? Sí, o sea, para un año va
a gastarse hasta hoy 1,000 millones. Lo más seguro es que la cantidad sea superior. Y se van a obtener 2,000 millones. Este es el récord histórico. Y ahí va una preguntita para los diputados y para la Secretaría de Hacienda. Veracruz continúa esa vieja tradición del gran negocio bancario, porque, fíjense nada más, se logró la reestructuración, refinanciamiento o reendeudamiento con una calificación negativa. Sí. Esto es increíble. Ahí hay que abonar que en estos micrófonos el propio gobernador explicó muy puntual sobre el tema de la reestructuración, esto que señalaba, lo de los 2,000 millones, que diario se pagaban 18 millones de pesos de puros servicios de la deuda, es decir, de intereses diarios durante los 365 días, se logra bajar eso. Le cuestioné, por ejemplo, sobre el tema de cuánto cobrarían los despachos que se encargaron de hacer esto. Él dijo que lo anunciarán lo harán público en cuanto hayan sido firmados los contratos, porque estaba en proceso todavía de hacerse el trámite. En abono quizás un poco no. A lo que sí se informó, sí dijo durante la presentación del asunto. Ahora bien, lo que sí es cierto es mencionar, o sea, a ver, esto de las calificaciones mejoran sustancialmente o crecen. ¿Cómo es que se crece tan rápido de pasar del último lugar de calificación que te otorga un despacho de estos, de una calificadora, a una calificación positiva? ¿Es sobre el tema del refinanciamiento porque seguimos reprobados en la calificación, o cómo? Porque para quienes le entienden un poco a los números, como que causa cierta controversia. Lo que se plantea es que al final de cuentas el Estado lo que gana con esto, y sí, eso es lo que califican, es la capacidad de pago que tiene. Se garantiza que se va a seguir pagando, y sí, eso cuenta mucho. Al final de cuentas, esto que dice Rafa es muy importante, porque desde el inicio del proyecto de renegociación de deuda ya se contemplaba un gasto, de trámite de más de 1,500 millones de pesos. Entonces decíamos, ¿dónde está la ganancia? Si vas a ganar 2,000 de liberación y 1,500 vas a pagar, en realidad el neto te quedan 500 millones. En el primer ejercicio. Que a lo largo, según la proyección que ellos tienen, dicen que se ahorrarían 46,000 millones de pesos que dejarías de pagar nada más por servicios de la deuda. En tantos años. En tanto se cumpla, ¿no? Bueno. No, pero hay otra cosa adicional. Sí. Es decir, revisemos, yo sugiero que les exijamos la responsabilidad de informar crédito por crédito. ¿Por qué? Porque algunos créditos efectivamente estaban a 13 años, unos sí, 14 años, unos estaban a una tasa de interés 3.5 más, que era la interbancaria, más 3 de los bancos, sí, llegaban a 7 promedio, y de la noche a la mañana se desaparece toda esa deuda, sobre lo cual tienen que informar cómo se desapareció. Sí. Pero lo segundo que tienen que informar, que ya es seguro porque ya se anunció, sí, y ya se constató, es que los plazos se ampliaron. Imaginemos nada más un banco que estaba a 15 años y ahora está a 30 años, sí, y que bajó el 0.25 de su tasa de interés. Por favor, hasta un niño en la primaria, no de Nuño, sí, un niño bueno en aritmética nos va a decir que el doblar el plazo, el aumentar los plazos, sí, implica más pago. Claro. No, tenemos que escuchar de ellos la corrida financiera, porque tienen razón ustedes, Lauro y tú y todos los que estamos protestando. A ver, va a haber amortización de capital. ¿Cuándo es la amortización de capital? Sí. Va a haber al final una aceleración. ¿Cómo está pactado cada uno de sus contratos? Nos están poniendo a adivinar. Yo lo que quiero también señalar es que la obligación de ellos es informar y nuestro derecho a saber, pero por eso insisto, va a ser milagroso que los bancos pierdan, que los gestores no cobren y que los funcionarios nos saquen beneficio. Eso va a ser de 12 de diciembre. Bueno, pues yo les agradezco a los dos por venir y participar de la mesa, en este caso a don Lauro aquí, a Rafa, gracias por tomarnos el teléfono, sabíamos de que venías para acá y bueno, este pequeño incidentillo que ya por ahí lo has estado resolviendo. No, es un problema de tránsito. Cuídate mucho, bueno, Rafa. Ahí donde está la fortaleza administrativa en tránsito, fíjate, ¿cuánto tiempo te lleva todavía? Te quedan como 5 horas todavía de la chamba ahí, para resolver. Resolviendo el tema. Gracias, Rafa, un abrazo.
Rafael, igualmente, gracias a todos. Es Rafael Arias Hernández, economista catedrático, y aquí con nosotros Lauro Rodríguez Zamora. Muchas gracias. Lauro, muchas gracias por venir. Nosotros nos despedimos invitándolo para que mañana en punto de la 1 de la tarde acompañe a un festejado Fernando Hernández y todo un equipo en Contacto Deportivo en su 8º aniversario. Por supuesto, acompáñelo allá en donde van a tener su celebración a las 6:30 de la tarde. Es en el Fobiste, en el gimnasio del Fobiste. Ahí se puede usted presentar. Va a haber luchas, va a haber box, va a haber de todo ahí, y creo que hasta Fernando Hernández va a bailar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo invitamos. Nosotros le pedimos lo sintonice pues el próximo lunes al 97.7. Ya dicen que por ahí va a andar doña Ariadna Lezama, que ya recuperada, y bueno, por supuesto nosotros volveremos a hacer contacto la próxima semana con usted en esta mesa de análisis. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga excelente fin de semana. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis.